Buenos días, o buen día, mejor dicho. Bueno, en el video anterior no se olviden que vimos Kintai K97. Bueno, hoy es el turno de Dunlop. Acá estamos con Dunlop GPR 300. Características simples para poder entender y su uso. Simple para poder entender. Hablamos por lo menos en el uso que se le da en Chile. No todos los países son iguales, las carreteras no son las mismas, las calles no son las mismas, las temperaturas no son las mismas y el clima en general no es el mismo. Así que por lo mismo debemos entender que su uso en Chile y obviamente las características que indica el fabricante es las que vamos a indicar en el día de hoy. Bueno, primero que nada, Dunlop, un neumático legendario, un neumático con más de un siglo de existencia. Dunlop es una marca que su primer neumático Ramflat fue creado por la marca Dunlop para bicicletas a ese nivel. Esa es la experiencia que tiene fabricando esta marca neumáticos. Cuando hablamos de Dunlop hablamos siempre de suavidad, hablamos también de performance, alta performance y estabilidad. Hablamos de buena estabilidad, alta performance y obviamente de un neumático, estamos hablando bastante duradero. Bueno, Dunlop GPR 300, ¿cómo se cataloga? ¿Para qué sirve? ¿Y qué uso le podemos dar? Bueno, el fabricante indica que fue fabricado y diseñado para neumáticos de ciudad. Significa, este es un neumático catalogado como Urban Sport. ¿Qué significa Urban Sport? Ciudad Sport. Uso deportivo, uso sport, uso dinámico. Es como el vehículo pequeño, es como el vehículo de baja cilindrada para la ciudad, para hacer maniobras dinámicas dentro de la ciudad. Este es un neumático que nos permite una durabilidad bastante atractiva, nos permite maniobras bastante atractivas también dentro de la ciudad y muy dinámico dentro de la ciudad. Y duradero, eso es lo bueno que tiene Dunlop GPR 300. Aquí hablamos de Dunlop GPR 300. El Dunlop GPR 300, para que ustedes se hagan una idea, está diseñado y creado pensado en la ciudad, diseñado para la ciudad y creado para la ciudad. Obviamente yo lo puedo sacar a carretera, lo puedo sacar a autopista y lo puedo sacar a, autopista tanto como urbana como autopista interurbana. Pero acá viene lo importante, es un neumático para motor liviana, para tramos cortos, no para viajes, tramos largos. Un tramo muy largo, lo puedo hacer, claro que lo puedo hacer, pero la temperatura al subir mucho podríamos tener un desgaste prematuro. El neumático está apto y en extraordinarias condiciones para un uso urbano. Entonces, cuando hablamos de un Dunlop GPR 300, hablamos de uso urbano. Autopista, urbana, interurbana, pero tramos cortos. Hablamos de un viaje de 100 kilómetros, 120 kilómetros. Obviamente, si yo aumento la cantidad de kilómetros de viaje, tengo que también, obviamente, disminuir la agresión en el manejo. O sea, si voy a hacer un viaje más largo, tengo que ser menos agresivo con él. O sea, no puedo ser tan agresivo en darle gas violentamente o bien mantenerlo a altas velocidades por un tiempo muy prolongado. Por eso es un neumático diseñado para la ciudad. El fabricante lo pueden ver en el catálogo internacional incluso, o en el catálogo de Estados Unidos o español, donde le va a indicar que está catalogado como Urban Sport. Motor liviana, cilindrada mediana, hacia abajo, estamos hablando de una 250, 300, 400, 500, 600, hasta 700. Bueno, les voy a indicar sus medidas para que me puedan entender. Dunlop GPR 300 fabrica 110-70-17 en dos nomenclaturas o bien en dos tipos de velocidad. Lo fabrica en WD o ZR y lo fabrica en H, el 110-70-17. En Chile, por lo general, se comercializa, el costo es el mismo, el valor es el mismo, entonces nosotros como distribuidores comercializamos el ZR, ¿ya?
En el caso del 120-70-17 es un ZR directamente, rango W. En el caso del, ¿cómo se llama? Del 140-70, ahí nos vamos a un H. No hay ZR, ahí tenemos solamente un puro compuesto. Todos los neumáticos, ¿cómo se llama? De ZR o bien W, por lo general son bicompuestos. El H ya es un solo compuesto. En este caso, el neumático Dunlop GPR300 de 140-70 es un solo compuesto. Es un neumático Urban Sport, y al igual que toda la gama completa y la línea completa en sus medidas. El 150-60 también es H, y el 160-60, como el que presentamos acá, si ustedes lo pueden ver, también es H. Pero en el 160-60 también tenemos ZR, por si acaso. Para algunas motos es mejor el H, para otras es mejor el ZR. Va a depender la moto, por eso siempre, nunca se olviden que cuando yo hago estos videos, ustedes deben respetar y tener mucha conciencia en el uso que le dan a su moto y qué moto están utilizando para montar el neumático. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos el 160-60 en H y en ZR, tenemos el 170-60 directamente en ZR, tenemos el 180-55 directamente en ZR con su tope de velocidad W. Tenemos el 190-50 ZR y el 190-55 ZR también su tope de velocidad W. ¿Qué significa esto? Significa de que su gama completa, desde el 110-70 hasta el 190-55, es Urban Sport. Una de las cosas importantes que ustedes deben saber y deben comprender y entender que el 190-55 se integró el año pasado o antes pasado, pero a Chile llegó el año pasado. Se integró a la línea de medidas nuevo porque para poder ponérselo a motos de mayor cilindrada, pero el neumático es un Urban Sport, entonces no es muy recomendable, no lo recomendaría para altas cilindradas, sobre todo motos pesadas. Si son altas cilindradas, motos livianas y le van a dar un uso urbano, cero problema, cero rollo, cero problema. Si nos vamos a pegar un viaje de aquí a, por ejemplo, Santiago Viña, Santiago Quilpué, Santiago Rancagua, San Fernando, o Santiago, por ejemplo, La Ligua, Papudo, cosas así, si el neumático nos va a servir, obviamente no podemos mantenerlo por tiempos prolongados a altas velocidades, porque el neumático, como es urban, se podría producir un desgaste prematuro y las prestaciones claramente no serían las mismas. Ahora, con respecto a su uso claramente el fabricante lo dice, urbano, ese es su uso, urbano. Sport, claramente Sport. No es un premium deportivo, por si acaso. No es un premium deportivo. No es un neumático para motos pesadas. Es un neumático para motos livianas. Es un uso urbano y no es un premium deportivo. ¿Ya? Para premium deportivo tenemos otros modelos de la línea Dunlop, como un Roadsport 2, como ¿cómo se llama? Un Alfa 14, que son homologados para la calle. Pero en este caso solamente presentamos un neumático urban radial. Recuerden que el Dunlop GPR300 viene de la línea radial. Recuerden que tenemos un GT601 también, que también vamos a hablar en algún momento de él, pero ahora estamos hablando solamente del Dunlop GPR300. Entonces, hay que salir de todo tipo de dudas. ¿Para qué me sirve el Dunlop GPR300? Urban Sport, manejo dinámico. ¿Puedo darle un manejo agresivo en la ciudad? Sí, no habría problema. Hay que tomar bastante temperatura, sí, obviamente. Tengo que darle temperatura al neumático, porque si no tomo temperatura, podría pasar un mal rato enfrentándome a una curva con el neumático frío. A diferencia de otros neumáticos Sport, o Premium Deportivo, o Sport Racing, o Racing Sport, este es un neumático Urban Sport en el cual debo tomar temperatura para poder darle un manejo un poco más agresivo. Voy a hacer unas comparativas ya pronto, voy a hacer unas comparativas para que ustedes puedan ver el nivel de adherencia que tiene el neumático en frío y con poco peso, sin mucho peso. Ya con un peso razonable, pero vamos a hacer esas pruebas de adherencia que me gustan bastante a mí, que se hacen en frío. Dunlop GPR300 Urban Sport. ¿En qué moto se recomienda montar? ¿Para qué moto están diseñados estos neumáticos? Para todo tipo de moto, naked, sport o deportiva como
de baja cilindrada. Naked podríamos, hasta mediana cilindrada, hasta 700 centímetros cúbicos, incluso podríamos ponérselo hasta una 900 centímetros cúbicos, pero recuerden que ya cuando aumentamos la cilindrada, aumentamos el peso de la moto, y ahí yo no lo recomendaría mucho. Sí, obviamente se puede, sí, que el uso va a ser 100% ciudad y en carretera de vez en cuando, cero problema, cero drama, ningún inconveniente. Pero nunca se olviden que el fabricante dice Urban Sport, ciudad, no dice Touring carretera, tampoco dice Premium deportivo. Para eso hay otro modelo, como un RC4, que es un turismo Sport Premium deportivo. Pero en este caso, no, en este caso, moto liviana, moto naked, está muy diseñado y creado para la 250, 300. Ahí es donde más se vende este neumático. Se venden 110-70, con 140-70 o con 150-60, que son las Duke, por ejemplo, la KTM Duke y las 390, las 250 y así. Y también tenemos la Ninja 300 y tenemos la R3, la MT-03. Ahí entran muchos neumáticos. De hecho, la MT-03 y la R3, las nuevas, antiguamente venían con Michelin y ahora están viniendo con Dunlop GPR300. Bueno, con respecto a su calidad, es un neumático de buena calidad, es extraordinario. Es un neumático, como les digo, es una marca que tiene más de un siglo de experiencia en fabricación de neumáticos y es un neumático de muy buena calidad, extraordinario. Dura bastante, va a depender siempre del uso. Si yo patino rueda, obviamente me va a durar menos. Si yo obviamente le doy un uso deportivo, agresivo, tanto como para acelerar como para frenar, también me va a durar menos. Yo siempre le doy a los neumáticos entre 8.000 y 12.000 kilómetros según su uso. Según su uso. Pero hay gente que hace durar los neumáticos hasta 15.000. ¿Cómo? No tengo idea, pero lo hacen durar. Hay gente que piensan que porque el neumático le sigue durando hasta los 20.000, piensan que el neumático está bueno. El neumático, después vamos a hablar cuándo el neumático está bueno, cuándo el neumático está malo, cuándo el neumático ya se debe cambiar. No es el video, que sí, en otro video se los voy a comentar cuándo cambiar su neumático. Entonces, lo que hablamos de un neumático Dunlop, hablamos primero que nada de experiencia, más de un siglo. Segundo, confort, calidad, durabilidad, estabilidad. Eso es lo que es un Dunlop GPR300. Urban Sport. Su uso es Urban Sport, ciudad, manejo dinámico, manejo Sport. Pero si lo voy a sacar a la carretera, ¿puedo? Sí puedo, obviamente con precauciones. ¿Cuáles son las precauciones que tengo que tener en carretera? No extender mucho el viaje. Si el viaje es muy extendido, que sea a una velocidad moderada, para que el neumático no tome mucha temperatura. Si después de un largo viaje o bien de una tirada más o menos extensa en la carretera y lo llevo a una velocidad un poco alta, no someterlo a manejo violento o manejo agresivo o manejo deportivo. ¿Por qué? Porque podría obviamente no responder como yo quisiera que respondiera. Eso es la normal para pilotos, estamos hablando ya con experiencia. En pilotos sin experiencia, mejor no se la jueguen y ocupen el neumático como se debe ocupar, que vendría siendo Urban Sport. Autopista urbana, interurbana, tramos cortos, moto liviana. No se olviden de eso, moto liviana, tramos cortos, estamos hablando no más de 100, 200, 150 kilómetros como mucho, a velocidades moderadas. ¿Puedo llevarlo a velocidad alta? Por supuesto que lo puedo llevar a velocidad alta. Sus límites de velocidad nunca se olviden de algo. Tenemos algunos con H, fíjense bien en eso, en su nomenclatura de velocidad. Y tenemos también algunos W. Recuerden que el H es para 210 km por hora máximo y el W es para máximo 270 km por hora. Pero la velocidad máxima no significa que el neumático puede circular hasta esa velocidad. El neumático va a depender de las condiciones climáticas, las condiciones de la moto, las condiciones de la suspensión de la moto, las condiciones estamos hablando de la amortiguación, estamos hablando primero de la suspensión en su estado y la amortiguación en su regulación. Va a depender de la moto como esté regulada. Si tiene regulación estándar de fábrica no hay mucho que hacer, así que todo eso va a ser, de todo eso va a depender el uso que uno le puede dar al neumático. En el caso de un Urban Sport en la ciudad no vamos a tener mayor inconveniente, no vamos a tener ningún problema, vamos a poder tener aceleradas bruscas,
frenado brusco, maniobra, estamos hablando dinámica, pero no uso premium deportivo, no se olviden de eso. Si uso sport, cero problema. Moto liviana, tramo corto. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de un Dunlop GPR 300, hablamos de experiencia en fabricación, hablamos de durabilidad, hablamos de, ¿cómo se llama?, de confort, y también hablamos de 100% obviamente alta gama. ¿Ya? Distribuido y vendido por royalmoto.cl, no se olviden de eso. Ahí pueden conseguir su neumático de manera segura, sin tener miedo de que el producto llegue o no llegue, o llegue con algún defecto, o simplemente no llegue. En el caso de comprar en royalmoto.cl, no va a tener ningún inconveniente, el producto va a llegar de manera segura, sin noticia negativa alguna. Bueno, otra cosa que es importante que sepan del Dunlop GPR 300. Con respecto a su velocidad máxima, lo que significa que el anillo de montaje permite que el neumático, llegando hasta 210 km/h, no sufra el que se desmonte. Eso es lo que significa la velocidad máxima, que lo vamos a tocar a fondo en otro video. Dunlop GPR 300, recuerden que tiene en 110/70 H y W, que sería ZR, el W, en 120/70 directamente ZR-W, en 140/70 solo H, no existe ZR, en 150/60 solo H, no existe ZR, en 160/60 como este, existe el H y el ZR. Para algunas motos tiene que ser H, para otras puede ser ZR. ¿Por qué? Porque hay personas que hacen cambios de medida, que nosotros jamás recomendamos el cambio de medida, que también lo vamos a tocar en otro video. Pero ahí es cuando el H, según el que haga el cambio de medida, le puede dar mejor que el ZR. Por eso es importante saber el uso que le voy a dar a la moto. Entonces, Dunlop GPR 300, Urban Sport, ciudad, no hagan locura mandándote una pista de carrera, ni mandándote una vuelta, ni mandándote una carrera en carretera a larga distancia, ni dándole un uso, de altas prestaciones en carretera. ¿Por qué? Porque el neumático podría sufrir un desgaste prematuro y obviamente podría no darte las prestaciones que tú quieres para tu moto o para el manejo que estás teniendo en el minuto que estás haciendo la maniobra. Así que bueno, eso espero que les sirva de algo. Vamos después a hacer comparativa con otros neumáticos, cuáles son las diferencias, para que así tú tomes tu mejor decisión al comprar un neumático. Dunlop GPR 300, neumático radial, estructura de acero, no se olviden. Talón, estructura también de acero, ¿ya? Talón de acero. Eso es un neumático radial. Neumático radial es un neumático con su estructura de construcción de acero. Así que tenemos talón, alambre de acero, estructura de construcción, acero, ¿ya? Así que tenemos un neumático radial extraordinario, alta gama, alta performance, a un precio muy módico acá en Chile. royalmoto.cl lo vende y lo distribuye. Esperemos que te haya gustado este video, dale like si te gustó. Y si tienes alguna duda, no olvides de hacer tu consulta en pregunta y respuesta. Éxito.